Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este diálogo sobre lifelong learning, esto que se conoce como formación continua o como formación para toda la vida. Y como os comentaba cuando estábamos hablando antes sobre esta cuestión, este tema se puede ver desde una doble perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva más tecnológica, pragmática, más utilitaria, o desde una perspectiva más humanista, idealista, o algunos podrían llegar a considerar hasta utópica, ¿no? A mí, como directora de Etosfera, estamos de hecho tratando de integrar las dos perspectivas en esto que llamamos ética e innovación crítica. Y me parece que la conversación tiene que tener elementos de ambas. Entonces, esto es un pequeño apunte inicial. Dicho todo lo cual, hoy vamos a hablar de cómo implantar la cultura de la formación a lo largo de la vida, del lifelong learning, en el sistema de enseñanza superior en España concretamente, ¿no? Y quería preguntaros directamente, España, al igual que el resto de los países de nuestro entorno, se enfrenta a un conjunto de factores que todos conocemos ya, ¿no? Factores como pues, el avance de la economía del conocimiento, la digitalización, la disminución de la población trabajadora, un entorno internacional cada vez más competitivo, retos como el cambio climático, la desigualdad social, el avance de la inteligencia artificial. Sin embargo, la población española está menos formada, de acuerdo con los últimos análisis que se han hecho por parte del Gobierno, que la de los países más avanzados de la Unión Europea. Ante este escenario, desde vuestras respectivas atalayas, ¿qué medidas o soluciones proponéis? Y si queréis empezamos por Mercedes. Gracias, Elena. Una pregunta muy amplia y muy importante. Y en lugar de ofrecer medidas concretas, he pensado, pues, quizás ofrecer algunos criterios. ¿Cuáles pueden ser criterios que nos ayuden a definir this lifelong learning o formación continuada? El primer criterio es que tiene que estar en relación con la demanda de trabajo futuro. Por ejemplo, sabemos que la economía española, igual que la economía de Estados Unidos y otros países, se está transformando hacia servicios de alto contenido tecnológico. Entonces tenemos que asegurarnos que somos capaces de que los trabajadores tengan esas habilidades que se necesitan en esos servicios. También hay que tener en cuenta como criterio cambios estructurales. Tenemos enfrente de nosotros la transición verde. Es una gran oportunidad, pero también requiere un nuevo tipo de habilidades. Quizás el tercer criterio es que no todas las ocupaciones necesitan el mismo retraining o el mismo updating. Y perdona por el inglés ahí. Puede haber ocupaciones en las que el conocimiento está cambiando más rápido, por ejemplo, algunas ocupaciones dentro del sector de la medicina o del sector de ingeniería, y puede haber otras ocupaciones en las que no es tan urgente el adaptar las habilidades de esos puestos de trabajo. Entonces, diferenciar distintos tipos de ocupaciones. Y quizá el último criterio es que las necesidades van a variar a nivel regional. Las necesidades en Sevilla pueden ser muy diferentes de las necesidades, por ejemplo, en Madrid u otras regiones de España. Entonces, esos son 4 criterios. ¿Y tenéis algo que comentar, añadir a lo que ha dicho Mercedes, Sebastián, Ángel? Yo creo, Elena, quizá un área que creo que es muy importante enfatizar en el caso de la educación en España. No tenemos tanto un problema de falta de inversión en educación. Desde un punto de vista comparado, en la inversión en cuanto al Producto Interior Bruto es razonable y es comparable a otros países de nuestro entorno. Creo que es más el tipo de educación que ofrecemos y algo suplementando lo que dice Mercedes, que creo que es súper clave, es el tema de la formación vocacional, de la formación profesional. Creo que en España tenemos un déficit enorme. Sigue desprestigiada, sigue considerándose desde el punto de vista social como algo secundario y creo que es absolutamente clave
para dar oportunidades a estudiantes que quizá no tengan la capacidad o el interés en el acceso a la educación superior y darles la posibilidad de desarrollar carreras profesionales y sobre todo también no solo en el terreno de la empleabilidad, sino también en el terreno de las desigualdades. Es un instrumento clave en los países donde más éxito ha tenido la formación profesional, como en Suecia o en Dinamarca, para reducir las desigualdades. Yo creo que es un área donde todavía hay un déficit grande y mucho margen de mejora. O sea que formación profesional, elemento fundamental a realzar en el sistema español. Y Ángel, ¿tú tienes algo que comentar? Sí, bueno, me gustan mucho los criterios de Mercedes, me parece una buena guía para evaluar y tomar decisiones, pero quizá lo que quiero cubrir es la idea del por qué es tan importante, ¿no? Porque y yo diría que no solo es importante, sino que es vital para la salud de cualquier economía. Mira, si yo te pregunto ahora mismo, elige un lugar del mundo donde las grandes empresas están haciendo inversiones, donde hay una creación de empresas vibrante, donde los inversores de capital riesgo están yendo a buscar oportunidades. Elige tu lugar favorito en Europa, en Estados Unidos, y te aseguro que el lugar que hayas identificado es un lugar de alta concentración de talento y casi seguro anclado, digamos, con por lo menos una universidad de investigación líder. No hay otra manera, no hay otra manera. O sea, en la economía en la que vivimos, que depende del conocimiento, de la productividad, de la innovación, de producir ideas continuamente, el mayor elemento competitivo es cuánta gente preparada tienes y cuál es la dinámica de producción de ideas. No hay otra, no hay otra. Vale, Perdona, Ángel. No, lo que te quiero decir es que hemos creado una economía que requiere eso y resulta que las economías avanzadas de Europa, con el envejecimiento de la población, incluso en la economía norteamericana, que por primera vez en décadas el número de estudiantes universitarios está decreciendo, o sea, justo en el momento en el que más necesitamos educación, es el momento en el que las economías líderes están teniendo más dificultad. Con lo cual, no hay otra. O haces que la gente que normalmente no tiene acceso a la educación tenga acceso a la educación, o haces que la gente que ya está, digamos, en la fuerza laboral, que tiene carreras, de alguna manera continuar a invertir. O sea que no hay otra alternativa. Son justo las dos soluciones que señala el gobierno español en su prospectiva sobre educación. Si os habéis fijado, señala esos dos objetivos. Pero contarme un poco, ¿cuáles son las mejores prácticas, empezando por ti, Ángel, cuáles son las mejores prácticas que existen en ese aumento, por un lado, de la educación superior entre los jóvenes y, por otro lado, esa mejoría del sistema de recualificación de competencias de los trabajadores ya en activo? Pues mira, lo primero, para ponerlo en contexto, Georgia Tech es una universidad tecnológica, digamos, somos de las mayores universidades de investigación dentro de Estados Unidos y nuestro papel, digamos, el primer paso que dimos fue aceptar nuestra obligación, porque en el modelo tradicional de la universidad dijimos, no, nosotros pues nos dedicamos a formar a estudiantes de 18 años, elegimos los que nos parece que tienen más potencial, les damos una carrera durante 4 o 5 años y luego pues buena suerte, ¿no? Y ese es, digamos, el modelo tradicional. Y lo que hemos hecho ha sido, no, ojo que nuestro papel va mucho más allá de esto, además de nuestra cartera, digamos, de investigación, tenemos una responsabilidad, primero, de ver por qué hay gente que está al otro lado de la calle de aquí, a 1 kilómetro, a 2 kilómetros de la universidad, que hoy en día no está yendo a la universidad, minorías étnicas, mujeres que, por ejemplo, siguen sin elegir en el mismo grado carreras técnicas, etcétera. Y segundo, qué hacer con el profesional a lo largo de la carrera. Entonces, por poner un ejemplo muy claro, hace 6 años empezamos una maestría, hicimos un gran experimento, vamos a crear una maestría en informática para trabajadores, para gente, digamos, adulta profesional, a una fracción del coste del programa tradicional y enteramente online. Que cuando se planteó esto parecía que esto iba a ser el final del mundo, ¿no? Una universidad prestigiosa como Georgia Tech no puede hacer eso. $7.000, que es como la cuarta parte de lo que costaría la maestría tradicional. Bueno, pues lo que ha resultado es que esta maestría ahora mismo es la mayor del mundo
Y lanzamos otra en análisis de datos y otra en ciberseguridad, y entre las tres ahora mismo tenemos casi 17.000 alumnos haciendo una de esas tres maestrías. Son casi la mitad de los estudiantes de toda la universidad y es ahora mismo la gran fuente de crecimiento. El estado de Georgia, el número de estudiantes está decreciendo, como digo, y la única excepción es Georgia Tech. Interesante, qué caso más interesante. Y Sebastián y Mercedes, ¿tenéis buenas prácticas concretas de cómo avanzar en esos dos objetivos que planteábamos? Mercedes. Mira, tres muy concretas. Una que creo que está siendo súper popular es educación online gratuita. Tenemos edX y tenemos ahí importantes universidades españolas también, la Politécnica de Valencia, las universidades de Madrid. Necesitamos más presencia ahí. Cursos muy buenos para la formación profesional global. Otra iniciativa es que necesitamos más colaboración entre la universidad y la industria. Por ejemplo, te digo un programa concreto aquí del Copenhagen Business School, simplemente como una ilustración, una manera de que los alumni, los estudiantes que se graduaron hace muchos años, se sigan formando, es que los involucramos en las tesis de los estudiantes. Tenemos muchos programas de máster tesis y ellos son examinadores. Yo soy examinadora, pero ellos también, mitad a mitad. Y ellos mismos reconocen que esto es una es una oportunidad para ellos de ver nuevas frameworks, nuevas teorías, nuevas aplicaciones, y la universidad y el estudiante y la sociedad se benefician de esa colaboración entre la industria y la universidad. Y por último, aquí en concreto en Dinamarca y en el Copenhagen Business School, tenemos ahora mucho énfasis en lo que llamamos the Nordic Values. ¿Cómo enseñamos empatía? ¿Cómo enseñamos sostenibilidad? ¿Cómo enseñamos a entender la complejidad de los problemas que tenemos ahora en la sociedad? Problemas de inclusividad, problemas de la transición verde. Y cómo nos aseguramos que eso forma una parte fundamental del currículum que estamos desarrollando. Qué bueno. Y para terminar, Sebastián, ¿se te ocurre alguna buena práctica adicional? De lo más interesante y de más éxito que haya visto yo que se haya introducido en Estados Unidos, aparte de lo que ha mencionado Ángel, son los programas basados en competencias, lo que llaman aquí Competence-Based Learning, que son programas en línea en los que los estudiantes, en vez de tener un sistema de créditos, que es el sistema tradicional en las universidades norteamericanas, lo que hacen es que tienen que demostrar que dominan las competencias en las que están estudiando. En estos programas se pueden incorporar en cualquier momento, están enseñados por especialistas, no necesitas la formación de profesores con doctorados, tienen la flexibilidad de que los pueden ir desarrollando y conforme vas demostrando competencias sigues avanzando y así consigues titulaciones y certificaciones que te permiten accesos a puestos de trabajo. Tienen un coste muy reducido por la modalidad en la que se enseña y por quienes los enseñan y tienen un gran éxito en cuanto al acceso. Para mí han sido programas que de verdad que ha sido probablemente uno de los elementos más revolucionarios de la educación superior aquí en Estados Unidos. En el caso europeo, volviendo un poco a lo que comentaba antes, creo que si nos fijamos en los criterios de empleabilidad y de desigualdad, que creo que no hemos hablado un poco más de los objetivos que queremos conseguir, quizá los modelos más conocidos es el de Suecia, con un modelo de formación profesional que está integrado dentro de las escuelas y donde los estudiantes consiguen unas cualificaciones genéricas que luego las empresas se encargan en formar y que al mismo tiempo da acceso a la educación superior, que en eso es diferente del otro caso, que es el de Alemania, donde tienes un sistema de formación profesional en el que están integrados los sindicatos, los estados, los landers y los empleadores, que quizá es extraordinariamente exitoso, pero que está cerrado a la educación superior, ¿no? Pero da otra alternativa de carrera profesional. Entonces, en esos dos casos yo creo que quizás son los más paradigmáticos en cuanto al éxito cara a la empleabilidad y a la desigualdad. Y en el caso danés es un poco la mezcla de los dos. Y ahí, en línea con lo que decías, Sebastián, de las habilidades, hay un debate en torno a el peso que ocupan en estas habilidades, el peso que ocupa la parte tecnológica, que parece como que ha habido mucho más foco, una aproximación al lifelong learning, una aproximación mucho más enfocada en habilidades digitales,
en lugar de centrarse en lo que comentaba antes Mercedes, ¿no? En habilidades más humanísticas o más relacionadas con emociones, empatía, altruismo, etcétera, etcétera. ¿Consideráis que es un debate legítimo? Es decir, porque ahí hay corrientes de todo tipo. Hay gente que considera que las humanidades están empezando a ocupar un espacio cada vez más prominente en los currículums, incluso incluido en esta parte de lifelong learning. ¿Qué visión tenéis vosotros al respecto? Empezando por Ángel, que pone una cara así como de... ya me quiere decir algo, ya me quiere decir... Bueno, me has leído la mente, me has leído la mente. La pregunta es una pregunta importantísima y lo que creo es que marca yo creo que una disyuntiva que no debemos aceptar como tal. Es decir, al final la educación tiene varios objetivos que son igualmente importantes. O sea, nosotros, mira, la misión de nuestra universidad es desarrollar líderes que avancen la tecnología y mejoren la condición humana. No podemos cumplir con nuestra misión, y somos un instituto de tecnología, no podemos cumplir con la misión si no producimos graduados que entiendan qué aspectos de la condición humana hay que mejorar, que no entiendan lo que está pasando con la desigualdad económica, con los problemas del cambio climático, etcétera, etcétera, y no podemos desarrollar líderes si no tienen empatía, si no tienen una capacidad de entender cuál es el impacto de las tecnologías en lo que pasa a su alrededor, etcétera. Con lo cual, estamos muy orgullosos de tener, digamos, en cualquier carrera, aunque estudies historia en Georgia Tech, vas a aprender a utilizar la tecnología de una manera productiva, innovadora, etcétera, pero a la vez el tipo que está haciendo una carrera en inteligencia artificial, pues tiene que estudiar filosofía, y tiene que estudiar ética, y tiene que entender, tiene que desarrollar una visión mucho más completa del mundo en el que vive. Con lo cual, mi respuesta es que me resisto a aceptar esa disyuntiva porque hay que hacer las dos cosas. No, por supuesto. Pero hay por eso yo no estoy partiendo de la base de que esto sea real. Lo que quería ver es hasta qué punto consideráis que de alguna forma aproximación de que la tecnología está ocupando todo el espacio es correcta o no, o sea, si es real o no desde vuestra experiencia, por lo que sé, en el caso de Ángel no. Yo sinceramente... Perdona, Elena, es que tienes razón, por eso es lo que digo que me resisto no a tu pregunta, me resisto a las fuerzas con las que me enfrento en el día a día de gente que piensa que estudiar en Georgia Tech tiene que ser estudiar informática o inteligencia artificial el 100% del tiempo. Me resisto a eso, porque si hacemos solo eso no estamos cumpliendo con nuestra misión. Pero yo sí que os comento que estoy dando clases en el Instituto de Empresa, clases, de hecho, yo soy abogada, estoy dando clases en Derecho Constitucional, en temas de ética y Derecho, y es verdad que están retirando, por lo menos de los institutos y de la educación previa a la universidad, están quitando las asignaturas de filosofía. Eso sí que es un hecho que estoy constatando prácticamente todas las semanas en clase. Es decir, que ahí por lo menos en los colegios sí que lo están de alguna forma relegando a un segundo plano. Entonces, ¿cuál es vuestra perspectiva, Mercedes y Sebastián, al respecto? ¿Qué es lo que opináis vosotros sobre este debate? Mira, yo en mi universidad, en Clark University, la misión que tenemos es la de desafiar la convención y cambiar el mundo. Es un poco lo mismo que decía Ángel. ¿Cómo vas a cambiar el mundo solo si te fijas si te centras en el tema de las tecnologías? Yo creo que es un debate absolutamente estéril. Si hay algo que creo que debemos de aprender de lo que acabamos de pasar, lo que estamos pasando con la pandemia, es que necesitamos mucha más humanidad, necesitamos mucha más empatía. Entonces creo que tenemos una responsabilidad absolutamente fundamental en formar integralmente a nuestros estudiantes, no solamente en el terreno de las tecnologías, sino en el terreno de las humanidades. Me parece que lo que acabas de describir es lo contrario de lo que tenemos que hacer. Por otro lado, además, yo creo que hay otro planteamiento que también es muy equivocado, y es que el tema, estamos hablando del lifelong learning, de la formación continuada, y quizá la gran motivación que se percibe y la presión que hay por hacerlo va por el tema del miedo, ¿no? El miedo a perder el trabajo, el miedo a quedarte obsoleto, el miedo a no poder conseguir cambiar de carrera, a no conseguir promocionar. Eso, desde luego, creo que es un planteamiento totalmente erróneo. Las personas que van a tener más éxito en su carrera profesional y que van a
para poder construir unas carreras exitosas son las personas que de verdad están motivadas, que tienen ganas de aprender y de crear conocimiento, no solamente de adquirir conocimiento que ya se sabe, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la formación integral de los individuos, desde el punto de vista humanístico, creo que es absolutamente clave para ello. Y Mercedes, ¿tú tienes algo que comentar? Tienes el micrófono fuera. Perdona. Las dos habilidades son muy importantes, pero yo quiero enfatizar las habilidades técnicas. Parte del trabajo que he estado haciendo con coautores es mirar dónde se están creando más trabajos con buenos salarios en Estados Unidos. Y estos son trabajos que tienen un gran contenido tecnológico. STEM, habilidades de STEM, de ingeniería, matemática. Entonces, la verdad es que sí necesitamos ese tipo de habilidades. Ahora, un problema que hay es que a menudo estamos entrenando a la población, pero no la estamos utilizando de una manera eficiente. Por ejemplo, en Estados Unidos se entrena a muchas mujeres en STEM, pero no las vemos en patentes o no las vemos, no podemos cuantificar que se estén utilizando para innovar y para resolver problemas importantes que tenemos a nivel global y a nivel de cada país. Entonces, no solamente es entrenar, pero utilizar a ese capital humano que estamos formando. Y de hecho, yo también pues me parece que sí es importante estas habilidades digitales porque la realidad es que las empresas se están transformando. Intel era una empresa que era de semiconductor y manufactura, más y más se transforma hacia servicios, por ejemplo, de cloud computing. Es decir, que la realidad es que los trabajos que va a haber ahí en el futuro sí tienen un alto contenido digital. Entonces, pero no creo que haya un conflicto. Se necesitan ambas, las habilidades técnicas y en concreto la idea de Long Life Learning es ver dónde la sociedad española tiene desequilibrios. Y hay un desequilibrio en este tipo de habilidades técnicas y digitales. Es decir, que me parece que sí, que ambas son necesarias, pero que hay una buena justificación a por qué se está enfatizando las habilidades digitales. Y creo, Elena, si puedo añadir algo. Por supuesto, interrumpir todo lo que necesitéis. Dime, Sebastián. Sí, yo creo que un cambio profundo que se está produciendo en el mundo empresarial es el cambio estratégico de lo que ha sido tradicionalmente el enfoque en los accionistas al enfoque en las comunidades. Yo creo que las empresas que más éxitos van a tener en el futuro van a ser empresas que se centran en sus comunidades, no solamente en producir el máximo beneficio para sus propios accionistas, sino el impacto que tiene en las comunidades en las que están operando. Yo creo que es algo que se ha olvidado en las últimas décadas y que de alguna manera es una de las razones más importantes que explica por qué estamos en las sociedades tan polarizadas y el aumento de las desigualdades. Yo creo que ya muchas de las empresas están realizando un poco el impacto de esas decisiones y dándose cuenta de que es absolutamente insostenible, ¿no? Entonces creo que es algo que también que tenemos que ser conscientes a la hora de que hablamos de formar a trabajadores, de que también la misión de las empresas está cambiando. Bueno, eso es una de las preguntas que os quería hacer. En esta ecuación estamos centrándonos en los esfuerzos de la universidad, no hemos hablado todavía del gasto público que se debería de estar empleando en esta cuestión del lifelong learning, concretamente en España, pero si os fijáis, también os he enviado esta documentación previa. Las empresas analizadas en el informe de la Fundación AZ sobre talento senior tan solo cumplen 3 con un indicador de transparencia relacionado con la formación al colectivo de 45 años. Es decir, la mayoría de las empresas no está formando a trabajadores por encima de los 45 años. Entonces, la realidad empresarial sí que es cierto que está lejos de esa visión humanista de la que estamos hablando aquí, ¿no? Y ese papel de las empresas entiendo que tiene que ir por donde, como comenta Sebastián, pero yo creo que acabamos de empezar ese giro y ese cambio de paradigma empresarial. O sea, creo que esto no se va a introducir de la noche a la mañana y es verdad que la gente ya a partir de los 42 tiene verdadero miedo de perder su puesto de trabajo y además noto, que es una de las cuestiones también que habría que abordar, primero quiero abordar qué opinión tenéis de ese papel de las empresas y cómo lo estáis trabajando desde vuestras respectivas instituciones. Si queréis abordamos esto y luego paso a la otra cuestión que os quería comentar. O sea, ¿cuál está siendo vuestra relación concreta con las empresas? Ángel. Mira, hay un mundo antes de COVID y después de COVID. Y lo que ha pasado con el COVID, lo que se llama, no sé si es
en español sería la gran dimisión, es que hay mucha gente en el mercado norteamericano que está desapareciendo del mercado laboral. O sea, no es que estén en casa porque no encuentren trabajo, es que no quieren trabajar. Se están yendo a casa, y ha bajado, o sea, el porcentaje de personas que se consideran activamente, o sea, activas en el mercado laboral está bajando. Y todas las empresas, o sea, está dándose la vuelta a cómo convenzo a la gente para que siga trabajando. O sea, es decir, los grandes problemas, cada vez que me junto con los CEOs de las grandes empresas de Irlanda, todo el mundo está teniendo ese problema. Con lo cual, algunos de los deseos que teníamos antes de COVID de hacer la fuerza laboral mucho más incluyente, más inclusiva, el que las empresas realmente se tomen en serio, el dar oportunidades, tal, se está convirtiendo en una necesidad. Es decir, si no consigues crear entornos donde que sean enriquecedores para las personas, que sean abiertas a personas de muchos distintos orígenes y perfiles culturales, económicos, incluso de edad, entonces simplemente no vas a conseguir tener los recursos humanos que necesitas para conseguirlo. O sea, con lo cual creo que a pesar de todo el daño que nos ha causado la pandemia, en algunos ámbitos yo creo que va a producir cambios para mejorar. Uh-huh. Y vosotros, Sebastián y Mercedes, ¿tenéis alguna relación específica con las empresas en la promoción de esa formación continua, de ese lifelong learning? Sí. Yo creo que uno de los elementos claves en el proceso de aprendizaje para los estudiantes, y yo creo que es un tema generacional, es el cómo aprenden, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que esta es una generación que aprende haciendo. Entonces, creo que es absolutamente fundamental que como parte de los procesos de aprendizaje los estudiantes tengan la oportunidad de hacer prácticas. Y desde ese punto de vista, pues el desarrollo de acuerdos con empresas que den la oportunidad a los estudiantes de hacer esas prácticas que les permite aprender haciendo, creo que es absolutamente clave en el éxito tanto de su educación como sus perspectivas profesionales. Entonces, algo que creo que tiene que ser clave en cualquier iniciativa que desarrollemos. Uh-huh. En el caso español, Elena, sí que quiero enfatizar un tema que también no hemos hablado, pero que es absolutamente clave. Cuando hablamos del tema de las empresas, una de las grandes lacras históricas que hemos tenido es el tema de la temporalidad. Y con unas tasas de temporalidad las más altas que hay en el mundo, que llegan hasta el 20 y tantos, al 30% en algunos de los años, ¿cómo se puede plantear que las empresas tengan interés en invertir en los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos casi desde la transición a la democracia, y mientras no resolvamos eso es una de las grandes lacras en la productividad, en la innovación y francamente en la competitividad de las empresas españolas. Y ahí en la cuestión del lifelong learning, de cómo verdaderamente lograrlo, cómo verdaderamente lograr que los trabajadores de manera individual, autónoma, tengan un esquema claro de que tienen que estar constantemente formándose. Esto se tiene que relegar a la iniciativa individual. ¿Qué peso tiene que tener el Estado, el gobierno, la universidad y la empresa a la hora de fomentar que los diferentes trabajadores, individuos, verdaderamente y de facto se formen? Porque yo creo que no saben ni por dónde empezar. Es decir, el mundo es tan complejo, hay tantas opciones diferentes. ¿Cómo priorizar una educación o un programa sobre valores versus un programa sobre habilidades digitales STEM? Es decir, ahí el ser humano individualmente se puede sentir verdaderamente abrumado, ¿no? Y yo creo que no tenemos prácticamente ningún tipo de framework, marco, para que esto de facto se esté implementando ahora en España. Mercedes, te veo con ganas de hablar. Sí, te diría, Elena, que es fundamental que haya un apoyo de la empresa y un apoyo del gobierno por un motivo muy sencillo. Es que el trabajador tiene poco tiempo y está ocupado con el día a día de la empresa. Es decir, que si va a dedicar tiempo a adquirir habilidades adicionales, necesita que cierto tiempo que le dedica a las actividades de día a día en el trabajo, tenerlo libre. Es decir, por eso es fundamental que también la empresa que reconoce el beneficio de tener un trabajador que va a tener habilidades renovadas, le va a apoyar. Una manera de apoyar puede ser pues, a través de quizás pagarle educación ejecutiva. Lo que vemos ahora en la demanda de cursos ejecutivos es que nos demandan más habilidades de emprendimiento.
el ejecutivo quiere aprender más a cómo saber invertir y gestionar nuevas empresas, cómo colaborar con nuevas empresas. Y, por ejemplo, un programa que he desarrollado, diseñado y en el que enseño es un laboratorio de emprendimiento en el que el ejecutivo colabora y hace un equipo con startups de aquí del ecosistema regional. Y hay muchísimo aprendizaje y colaboración y se ayudan y se crea un network. Pero eso requiere el apoyo, a menudo no solamente que el individuo tiene que poner sus propios recursos, pero también la empresa y el gobierno. Uh-huh. Y ahí Elena, hay un ejemplo que puede ser interesante, que es la empresa esta de cafeterías americanas, Starbucks, que también está en España, está por todo el mundo. Ellos llegaron a un acuerdo con una universidad en Arizona para ofrecer de manera gratuita a los empleados hacer la carrera online en esta universidad. Pero lo curioso es que, a diferencia de la formación típica, en la que la empresa paga para tu aprendizaje en temas que le interesan a la empresa, en este caso se trata de decir, no, yo te pago la carrera para que hagas la carrera que tú quieras. Y además, siendo un barista, como llama aquí, siendo un empleado de la cafetería, y a lo mejor estás estudiando informática, que no te va a ayudar para nada a ser mejor barista. ¿Por qué lo hacen? Pues lo hacen sobre todo en este contexto que he descrito antes, en el que las empresas están viéndoselas bastante difíciles para atraer talento, simplemente con un mecanismo de atracción de talento y retención de talento. O sea, con este mecanismo Starbucks primero se garantiza que durante los próximos 4 o 5 años esta persona va a seguir. Y segundo, tiene una esperanza de que esta inversión en educación de esta persona va a ser positiva si la empresa, o sea, incluso si la persona se va, pero va a ser también una inversión en la propia empresa si la persona se queda. Pero que es una inversión diferente a lo que tradicionalmente las empresas consideran. Uh-huh. Yo creo que el otro ángulo de tu pregunta, Elena, es por el tema de la motivación, ¿no? ¿Cuál es la motivación de los lifelong learners? Hablaba antes del tema del miedo, ¿no? Yo creo que quizá para muchas de las personas el tema de reciclarse, de continuar formándose, viene por ese temor. Pero creo que ese es un planteamiento totalmente equivocado. Yo creo que, como decía antes, que las personas que más éxito van a tener son las personas que tienen pasión por el aprendizaje. Entonces ahí sí que un poco enlazando con la pregunta que hacías antes con el tema de la dicotomía entre la tecnología y el humanismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las personas tengan pasión por aprender? Pues ahí son elementos que los vemos en los niños, ¿no? La curiosidad, la imaginación, la creatividad, la capacidad y el deseo por asumir riesgos. Yo creo que estas son características de las personas que de verdad sienten apasionadas por aprender. El problema que tenemos es que tenemos unos sistemas educativos en los que no estamos primando eso, ¿no? No queremos que la gente asuma riesgo, no queremos que la gente cuestione lo que llaman aquí el establishment, ¿no? Que no tengan curiosidad e imaginación. Entonces, creo que tenemos que revertir un poco esa tendencia que tenemos a hacer que las personas de alguna manera encuadren en nuestras instituciones y tratar de fomentar este tipo de actitudes que es lo que va a generar esa pasión por el aprendizaje, ¿no? Y quizá yo creo que en eso no estamos haciendo un muy buen trabajo. No, y yo creo que ahí además, si somos realistas, toda esa curiosidad a la que apela Sebastián, que me parece clave, sinceramente no es característica de una franja poblacional con acceso a unos ciertos privilegios. Es decir, que no toda la población tiene esa curiosidad innata, pues porque no se lo han inculcado. O sea, que creo que aquí el papel del gobierno, de las empresas, y vuelvo a insistir, no estará ocurriendo donde estéis ahora los tres residiendo, pero en España la mayor parte de las empresas no está apostando por el lifelong learning, sobre todo en determinados colectivos de trabajadores que se están aproximando ya no a los 50, a los 45. Yo tengo 42 y me parece increíble, ¿no? Que ya se empieza a ver como alguien caduco, una persona de 42, 43, 44, 45 años en el ámbito en el que nos... O sea, yo creo que sí que hay una realidad en la que la habilidad digital se está primando de manera real en el ámbito empresarial mucho más que la habilidad de otro tipo, ¿no? Pero son dos conversaciones distintas. Una es cómo la autonomía individual tiene que
acompañarse de un respaldo institucional por parte del gobierno y de las empresas para que los individuos que no pueden tener esa iniciativa personal, pues por las razones que sean, ¿no? Y volvemos, no sé si os habéis leído la tiranía de la meritocracia de Sandel, pero es un poco el mismo esquema, ¿no? Que no es lo mismo una persona que ha estado constantemente estimulada a una persona que no. Y entonces ahí lo veo clave en este componente del lifelong learning si lo queremos hacer tan extensivo a la población. Sí. Lo que añadiría que una manera de promover la creatividad, la curiosidad, la pasión, como dice Sebastián, es la movilidad. Yo he estado muchos años en Estados Unidos, ahora en Copenhague, porque durante mi carrera se me ofreció la oportunidad de hacer un programa de Erasmus. Y una vez uno se mueve y va a otra región y se expone a otro contexto, aprendes otras habilidades, estas habilidades que tú dices humanitarias, de liderazgo, de creatividad, pérdida de miedo, quieres tomar riesgo, quieres aprender. Entonces, y fue, como te digo, gracias al apoyo de la universidad. Es decir, que la universidad, cuando tienes a estos jóvenes llenos de energía, con ganas de aprender, muévelos, no que vayan a otras instituciones, que aprendas de otros contextos, que genera esa curiosidad. Y yo he sido muy afortunada en ese sentido con una beca Erasmus y también con una beca de la Fundación Rafael del Pino. Elena, yo creo que quiero volver a un tema que ha mencionado Ángel antes, que creo que es absolutamente clave, y es que lo que no podemos olvidar es a todo este segmento de la población, cada vez mayor, que de alguna manera no tiene acceso. Y que se están sintiendo marginados y que los estamos dejando atrás, ¿no? Entonces creo que el tema de las desigualdades que estamos sufriendo en nuestros países es uno de los grandes retos que tenemos para el futuro y quizá creo que tenemos que hacer un análisis muy profundo de qué es lo que vamos a hacer para integrar a ese sector de la población que por una razón o por otra hemos dejado atrás y hemos dejado marginado, para asegurarnos que no solamente se integran en el mercado de trabajo y que tienen perspectivas profesionales, porque va a ser clave para el éxito de nuestras empresas y de nuestras economías, ¿no? Entonces, creo que muchas veces el enfoque en la educación superior no es un poco por ser repetitivo, pero me parece que está un poco equivocado. Esa es solo una de las soluciones, pero no es la única. Y que en muchos de nuestros países quizá la inversión y el enfoque en la obsesión en aumentar el número de estudiantes en las universidades es algo equivocado. No, absolutamente. Y de hecho es interesante si nos remontamos a Aristóteles, ¿no? Su sabiduría práctica, su famosa fronesis, esta no se consigue hasta que eres muy mayor. Hay que decir que la sabiduría del talento senior puede contribuir enormemente a que esas empresas avancen en ese capitalismo de propósito del que tú hablabas. Y ahí no parece que estemos queriendo incorporar esa visión mucho más sabia, más sosegada, más anclada en esa prudencia, ¿no? Yo os quería también preguntar algo que creo que es muy importante, que es la colaboración entre la universidad pública y la universidad privada, ¿no? Porque si estamos en los entornos, yo tengo una particularidad y es que doy clases en el Instituto de Empresa, como os estaba comentando, y el presidente del Consejo Académico de nuestro instituto es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Y muchas veces comparamos un poco cómo cada universidad hace las cosas, el tipo de estudiantes que se ven atraídos al final a una universidad privada versus una universidad pública. Y sí que parece que hay una tendencia, no sé si se estará produciendo en vuestras respectivas instituciones, de que hay una élite global que acude a las grandes universidades privadas de prestigio. Bueno, ya sabemos que en el caso anglosajón hay muchas públicas de prestigio, pero entendéis un poco a lo que me refiero. Y que se está dejando atrás o se está dejando para la universidad más pública pues una franja poblacional pues eso, con menos privilegios, menos capacidad de movilidad o menos... ¿Qué opináis ahí de esa tendencia? Si es que la hay o si es que compartís que la hay. Mira, una de los secretos del éxito que ha tenido la Universidad Americana, y tiene muchísimos problemas, yo nunca lo pongo como el gran ejemplo para todos los sistemas porque tenemos muchos problemas, sobre todo el problema del acceso, que es un problema mucho peor en Estados Unidos que en Europa. Pero una de las grandes ventajas que ha tenido este sistema es la diversidad institucional. El ecosistema de instituciones en Estados Unidos es muy, muy, muy diverso.
hay grandes instituciones públicas de investigación de élite, hay universidades públicas mucho más dedicadas al acceso, a universidades privadas de todo tipo. Las reglas de juego han sido mucho más abiertas, más dinámicas, nos permiten que siempre estamos regulados también y tenemos que pasar un montón de filtros que empujan un poco a la uniformidad, pero dentro de eso tenemos muchísima más libertad para encontrar nuestras propias soluciones. Y eso ha hecho tanto a las privadas como a las públicas muy competitivas. Nosotros, acabo de venir de Washington, de la reunión de la American Association of Universities, que es digamos, el grupo de las 60 universidades más importantes, y hay privadas y hay públicas y todo. O sea que esa ha sido la razón. En España, en Europa continental sobre todo, el énfasis ha sido en universidad pública, universidad súper regulada, con las mismas normas para todo el mundo, con lo cual es muy difícil hacer cosas diferentes, porque todo el mundo opera bajo las mismas normas. Con lo cual yo creo que intentar abrir esas reglas del juego y que haya un ecosistema mucho más rico de entidades privadas, entidades públicas, distintos modelos de gobernanza, distintos modelos de gestión, yo creo que sería muy positivo para el sistema en general. Yo coincido, Elena, con Ángel. Yo no veo un conflicto. Yo veo que tanto universidad privada como pública son una parte fundamental de los ecosistemas de innovación regionales. Fundamentales. Y cada universidad tiene su identidad, su especialización. No todas las universidades son buenas en todo, se especializan. Y eso da también oportunidades a colaborar, porque cada una hace una cosa mejor. Y no tienen por qué ser esta idea de competencia. En lugar es una idea de especialización, de complementariedad, y ambas muy importantes para los sistemas regionales de innovación. Bueno, yo más que perdona, Sebastián, continúa. Sí, disculpa. Yo quería un poco enfatizar, sí, que creo que la riqueza viene en la diversidad, como dice Ángel. Creo que aquí, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el futuro del país, y no creo que estoy exagerando en decirlo, va a venir determinada en gran parte por el éxito de unas instituciones en las que no prestamos suficiente atención, que son los community colleges, que son de verdad, cuando centras en el tema perdón, del acceso y en el tema de lo que es el equivalente de la formación profesional, son instituciones absolutamente clave para dar acceso a estos sectores más marginados, en general las minorías, gente con pocos recursos económicos, y que puede ser la puerta de acceso a una educación que les puede abrir sus perspectivas personales y profesionales, incluso la posibilidad de acceso a universidades con titulaciones de 4 años. Entonces, lo pongo como el ejemplo de lo de la diversidad, ¿no? El no tratar de venir con modelos estáticos, sino que al final yo creo que en la diversidad, en la colaboración y en la competencia, yo creo que van a ser los 3 temas claves que pueden determinar el éxito. Vale, pero yo no creo que haya dicho que exista. Yo lo que básicamente estoy viendo es que la universidad privada atrae a un tipo de talento, la universidad pública a otro tipo de talento, pero en las privadas se está concentrando, insisto, que esto depende también de las jurisdicciones. Eso estoy hablando de lo que está ocurriendo aquí en España, que también estamos hablando del caso español sobre todo, ¿no? Y ahí en esa atracción, ¿cómo podemos hacer que estas instituciones colaboren más? Eso es, no sé si, y bueno, me habéis puesto ejemplos de lo que está ocurriendo en donde estáis residiendo y pero quería puntualizar esto, ¿no? Que no es una cuestión tanto de verlas como enfrentadas, sino que están dando respuesta a diferentes colectivos, y que sí que hay un cierto riesgo de que lo más elitista, por no hablar de público o privado, sino las marcas universitarias más elitistas se están centrando en esa élite global, y bueno, pues el público general se está viendo un poco más relegado. No sé si es algo que compartís, o en Estados Unidos no se materializa así, en Dinamarca no. Si quieres te digo, mira, en Atlanta, que es donde está Georgia Tech, hay un ecosistema muy interesante. Hay dos universidades de investigación. Una es privada, que es Emory University, que tiene además mucha especialidad en medicina, que nosotros no tenemos medicina, y Georgia Tech, la nuestra, que tiene una especialidad mucho mayor en ingeniería. Y entre los dos colaboramos muchísimo. Una de las cosas que hemos hecho ha sido combinar nuestras bibliotecas, y te digo, nosotros somos públicos y ellos son privados, y tenemos una biblioteca compartida. Hemos creado una entidad independiente entre los dos. La otra cosa que hemos hecho conjuntos
es crear un departamento conjunto en ingeniería biomédica, que trae a los ingenieros de Georgia Tech y a la parte clínica y médica de Emory. Este programa ahora mismo está en los rankings el número 2 del país. O sea, es un ejemplo de colaboración en el que hemos conseguido algo que no podíamos. Pero en muchas otras cosas competimos a degüello. Es decir, si hay que ir a buscar dinero de una fundación o hay que ir a contratar un profesor de no sé qué, y cuando hay que competir se compite, pero el sistema aquí, al final, la ciudad se enriquece y, precisamente porque tenemos instituciones diferentes. A la vez, a 2 kilómetros de aquí, está la universidad que es Georgia State University, la universidad estatal, digamos, que es una universidad enorme, mucho más dedicada al acceso, a dar oportunidades a la gente. ¿Y qué pasa? Yo no me avergüenzo de que Georgia Tech sea una universidad de élite o Emory tampoco. Es decir, ese ecosistema de universidades, unas más orientadas al acceso, otras quizá más orientadas a la élite, si quieres, científica, tecnológica, etcétera, es esa combinación la que hace que Google quiera venir acá, que Microsoft quiera venir acá, que Cisco acaba de anunciar que viene para acá. En fin, esa es la magia de esa combinación de entidades diferentes, ¿no? Qué maravilla, Ángel. Yo os quería terminar este diálogo, salvo que queráis vosotros abrir nuevas preguntas y nuevas reflexiones, pero hay una reflexión que es un poco difícil de articular, pero mientras leía la perspectiva que nos ha enviado Vicente del Gobierno, ¿no? Hace referencia a la oportunidad que se abre debido al descenso del segmento de la población española entre 16 y 24 años. Y esto va a permitir duplicar el gasto en educación posobligatoria para alcanzar los niveles de capacitación similares a los de países más avanzados. Yo tengo amigos que están ahora haciendo una campaña política en defensa de las familias, en defensa de tener más hijos, de nos estamos despoblando, esto no puede ser. Aquí, en toda esta cuestión de la educación que toca de alguna forma mucho sentimiento, ¿no? Porque al final es el camino para una prosperidad, para una vida mejor, para... Claro, hay de alguna forma en esta reflexión que hace este informe una especie como de, bueno, mejor que seamos menos porque así vamos a poder invertir más en educación por cada uno de nosotros. Esta cuestión que es de alguna forma moral, ¿qué opináis sobre este tema? Es decir, estamos tendiendo hacia sociedades que necesariamente van a ser mejores porque están menos pobladas. Mercedes, que levantabas la mano. Bueno, mi lectura, me he leído el informe, de hecho lo tengo aquí en la mesa, creo que hasta lo puedes ver. Mi lectura fue un poquito diferente, mi interpretación. La realidad es que en el caso de España y en el caso de muchos países, la población se envejece, lo cual significa que la población joven es más reducida y tenemos una oportunidad tremenda ahí para esa nueva generación de educarla bien. Y eso va a tener efectos de largo plazo. Entonces yo no lo veo como algo contra las familias, sino como una realidad que está pasando en España y en muchos países. Y de hecho soy optimista porque esa es la generación que va a afrontar problemas nuevos, como el problema que tenemos del cambio climático, como nuevas tecnologías muy excitantes como el Messenger RNA. Entonces, poner recursos a esa generación me parece que es algo que puede tener un impacto muy positivo de largo plazo. Yo lo veo de una manera más práctica, que es la realidad que España y otros países tienen en el tema de la composición de la edad de la población. Mira, yo de hecho me paso buena parte de mi trabajo, me paso hablando con el CEO de Cisco o el CEO de no sé qué, porque siempre estamos haciendo lo que podemos para atraer empresas a Atlanta, como te puedes imaginar. A estas empresas les importa un pepino si el talento viene de familias georgianas o si es un español que vino aquí a hacer el doctorado o si es un libanés, le da igual. Lo que quiere es, y la razón por la que Microsoft invierte en Atlanta es porque creen que aquí hay una mina de talento. Punto. Le da igual. Entonces, el cómo consigues crear alta concentración de talento en una ciudad, esa es la clave. El cómo lo haces ya es un tema político, moral, cada uno podrá tener su opinión. Si la natalidad es fuerte y hay un buen sistema de educación y estás consiguiendo esa fuente de talento, pues felicidades. Y si no, pues ya puedes empezar a abrir las puertas a la inmigración
o puedes buscarte la vida para ofrecer más educación a los que ahora mismo no la están consiguiendo o reeducar a los que quizás se hayan quedado obsoletos. O sea, los caminos son múltiples. El objetivo al final es uno y es, si no tienes una alta concentración de talento, olvídate de competir en la economía global. Punto. Yo creo una reflexión un poco final en relación a esto, totalmente de acuerdo con lo que acabáis de decir, pero creo que el otro aspecto que quizá no estamos prestando suficiente atención es que no es solamente un problema de educación y de generar talento, sino de que luego haya oportunidades. Porque lo que nos estamos encontrando en nuestras sociedades son estudiantes que se están graduando de universidades y que luego están consiguiendo empleos para los que están sobrecualificados. Entonces, creo que tenemos que hacer la reflexión no solamente en el énfasis de generar talentos, sino también de generar los empleos que de alguna manera den conducto a esos talentos que estamos creando. Lo enfatizo sobre todo en el caso español, aunque también es un problema también aquí en Estados Unidos, porque en España no tenemos un problema de falta de cualificaciones en mucha generación, lo que muchas veces tenemos es una falta de trabajos adecuados para esas cualificaciones. Entonces, no se puede tener uno sin lo otro. Sí, bueno, en este tema yo a veces soy un poco radical y lo reconozco, pero no conozco ningún país del mundo, y lo he intentado, lo estoy buscando. Quizá Cuba se parezca un poco en algunos factores, pero no hay ejemplos de países que hayan educado demasiado. Que hayan educado tanto que han fracasado por educar demasiado. No lo hay. O sea, al final es una inversión. Y está claro, lo que dice Sebastián tiene razón, es decir, las oportunidades tienen que haber. Pero ¿quién genera oportunidades económicas? El talento. O grandes empresas o nuevas empresas. ¿Cómo haces que una empresa decida que va a abrir el próximo centro de investigación en Madrid o en Barcelona o en Valencia en lugar de hacerlo en Zúrich? Lo va a hacer solo si tiene la convicción de que va a encontrar más talento en Valencia que en Zúrich. Punto. La otra manera es la creación de empresas. ¿Cómo vas a crear empresas? No te digo cómo crear un bar, una cafetería, una peluquería. ¿Cómo vas a crear una empresa de alto crecimiento, que por definición tiene que ser una empresa de innovación, si no tienes talento que esté a esa altura para dar el salto y crear la nueva tecnología? Con lo cual, no es digamos, una condición quizás suficiente, o sea, tiene que haber factores de entorno, como dice Sebastián, que favorezcan esto, pero es realmente una condición necesaria. Si no hay talento, olvídate. Bueno, pues yo creo que para concluir, si podéis resumirme en una reflexión corta, ¿qué le recomendaríais al Gobierno de España y al colectivo empresarial en relación al lifelong learning en España? ¿Qué diríais para concluir el debate y el diálogo? 4 palabras. Más inversión, menos regulación. Ok. Yo creo, Sebastián. por un lado, encontrar un equilibrio mejor entre el acceso y la calidad. Yo creo que quizás es la reversa de la moneda entre Estados Unidos y España. Quizá va por ahí porque nosotros nos centramos mucho más en el acceso que en la calidad, y aquí más el énfasis en la calidad que en el acceso. El tema de la inversión creo que es un tema clave, pero sobre todo inversión bien pensada, porque vuelvo a lo mismo. En España no tenemos un problema en el que no nos gastamos lo suficiente, tenemos un problema en el que no estamos consiguiendo los resultados adecuados con las inversiones que estamos haciendo en educación. Y lo último, el tema del mercado laboral creo que es un tema estructural clave que para dar salida a profesionales a las personas a las que educamos. Yo añadiría, de acuerdo con Ángel y con Sebastián, más inversión, pero también más utilización del capital humano que estamos formando, y una utilización inclusiva, donde todos los grupos demográficos, no importa la edad, el género y otros demográficos, tengan esas oportunidades si tienen el talento. Muy bien. Hoy ha sido un verdadero placer escucharos. Yo me pasaría horas hablando de todas estas cuestiones. Espero que podamos volver a coincidir pronto y nada, y que mucha suerte y mucho ánimo con todos vuestros quehaceres donde estáis. Gracias, Elena. Igualmente, Sebastián, Elena. Mercedes. Gracias, Elena. A todos, Ángel, Mercedes. Hasta pronto. Chao, chao.